A ver, Jesús ríe. ¿Por qué ríe? Y no sé, desde que los dejé el lunes, llevo rato dándole bastante a este proyecto, aunque tenía que avanzar en otros, pero, y no sé, al enterarme el lunes de que este jueves teníamos como una entrega, me empecé a esforzar más y empecé como a empezar a pensar más en mi diseño y en cómo lo he estructurado y todo esto. Entonces tengo ganas de presentarlo, pero al mismo tiempo me da cosilla como que me falte algo. Entonces, no sé, siento que estoy volando muy loco. Ya. Claro, lo que quiero que tomen, no es presionar, pero lo que quiero que tomen conciencia es que la fecha final de entrega no se puede cambiar. Ya está al último momento y eso no se puede cambiar. Entonces quiero que tengan conciencia de eso porque al final de cuentas, por más que me lo pidan, no va a poder ser posible. Así es que prográmense muy bien, programen su mente de que todo está bien, de que todo avanza maravillosamente, de que la propuesta va a estar total y absolutamente coherente. ¿Alguien tiene algo más que decir relacionado a lo que está diciendo Jesús? Bueno, yo al menos yo con mi proceso, profe, tal vez no le he logrado caer como al punto exacto para esa solución de que sea lo más fácil de movilizar y demás, pero me siento sumamente cómodo con el diseño, me siento sumamente cómodo con lo que estoy haciendo, realmente estoy satisfecho con lo que voy diseñando y no sé, es como agradable esa sensación de satisfacción, aunque tal vez no he encontrado todavía la respuesta correcta, estoy disfrutando demasiado lo que estoy haciendo, entonces, Qué bien, qué bien. Esto es Mucho con Michael. recuerden que puede ser movilizado, no es en un día, no es que salgo en carrera porque ya me cayó la ola, ese no es el punto. El punto es que pueda ser desarmado y podérselo llevar, sea en un camión, sea en un, como sea. No es que van a pie cargando en la espalda, sino que es una cuestión de tiempo en donde simplemente estoy preparado porque viene, porque hubo un terremoto en tal lugar, porque simplemente tengo unas horas de tiempo o tengo unos días de tiempo, porque viene algo que estaba anunciado y de alguna manera mejor me voy moviendo porque ya esto se está poniendo más crítico, pero no es un asunto de que hay que moverlo como tuvimos un ejercicio en donde simplemente era desarmarlo y cargar las espaldas hacia adelante. Ese no es el punto aquí, el punto es de más tiempo, ¿verdad? Tengan conciencia en eso. Que puede desarmarse totalmente en piezas, en pedazos, en secciones, como ustedes quieran. Es totalmente abierto. Pero no es de un día ni de dos, simplemente es que se pueda trasladar. Yo a mi casa no la puedo trasladar, es de concreto y es metal y no la puedo trasladar, por más que quiera y haga milagros, no puedo. En este caso de ustedes, de esta casa que proponen, sí se puede, porque desde el cimiento simplemente está pensado en que yo puedo desarmar la casa y de alguna manera ustedes inventarán si pueden sacar el cimiento, si tienen que hacer el cimiento en otro lado, es amplitud, razonar qué es lo que necesito para poder pasar. Entonces no hay que ponerse tenso con respecto a eso, simplemente es que se pueda, está agarrado de una forma que nunca nadie la va a poder desarmar, no, ese no es el tema. El tema es que sí se pueda desarmar y trasladar sin hacerle mayor daño. Que siempre en un traslado hay ciertas cosas que pueden alterarse un poco, de acuerdo, pero no es destrucción ni mucho menos, simplemente pequeños detalles, sean tornillos, sean golpes, sea lo que quieran. Es cuestión de cada quien, ustedes razonan y crean cómo es posible o cómo quieren proponer. Eso se trata. Pues simplemente a poner la mente, pero sin sentir cómo la voy a desarmar. Es cuestión de darle un poco de pensamiento. Pequeñas piezas, grandes piezas, no sé cuánto, ustedes deciden cómo la quieren trasladar, pero sí que sí trasladar. Estaba viendo el otro día en China una casa que pasaban total y absolutamente de madera, con dos trailers enormes y toda la casa sobre rodines, jalándola enterita sin ni siquiera mover un pelo. Eso no se está pretendiendo aquí. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien más? ¿Cómo se siente para la entrega de mañana?
Silencio total. Nadie se siente nada para mañana. Todo el mundo está en silencio, metido en su gruta. Profe, La desesperación del silencio. Fíjate. eh, yo estoy trabajando sobre la línea costera, ¿verdad? Sí. Y mi casa, de hecho, se arma así como en 3 bloques grandes y se apoyan, digamos que en unas patas. Estas patas van a bajar a una cimentación que sí es permanente, ¿verdad? O sea, por lo menos eso es lo que yo estoy considerando, que esa parte sí, después no me la puedo llevar nada más. Simplemente tendría que ir y chorrearlo otra vez esa cimentación en otro lugar. Pero si fuese en terreno arenoso como es, ¿qué es más recomendable? ¿Una losa flotante o placas aisladas? O una zapata grande, no sé. Las dos son factibles, Katy. Las dos. Cualquiera de las dos son factibles. Si es un terreno arenoso que tiene... Es que está expuesta a continua marejada. Entonces yo me imagino esa gran losa flotante, pero si a mí se me lava el fondo por la marejada, al final mi casa tal vez no va a quedar, va a quedar desnivelada y media torcida. Entonces, Katy, yo le hago pensar lo siguiente. ¿Y qué pasa si su casa tiene otra opción cuando viene el agua? Y al final de cuentas se cubre todo en agua. ¿Qué otra opción tiene? Yo no se lo voy a decir. Usted tiene que pensar. No necesariamente con cimientos. ¿Qué podría pasar? Ya no digo más. Es que no es posible que flote. ¿Que no? Usted lo puede inventar. Bueno. No es posible. Todo es posible. Katy, todo es posible. Incluso hasta es de fibra de vidrio, cada espacio con aislante, entonces eso me ayuda a que flote. Todo es posible, puede haber un elemento adicional que usted tiene, que la persona pueda preparar. No sé, X, W y Z, no le voy a dar la solución. Usted piénsela, pero nada más le digo por qué tiene que ser con una cimentación anclada en la tierra. Y ya no digo más. Es que sí puede, o sea, sí, perfecto. O sea, no se preocupe, profe, no me está soplando. Pero yo ya había pensado, o sea, le he dado vueltas por todos lados. Lo que pasa es que, como claramente, yo quiero que la casa no... Vamos a ver, podría ser que dada la situación, pero es que cuando pasa es como un evento violento. Entonces, si algo está flotando en un mar todo revuelto y con muchísimo viento, no me gustaría, digamos, como que podría ser que en dada situación total y flote y más bien la ayude y tenga algún tipo como los muelles, que tiene un pilar y eso sube o baja, ¿verdad? A ver, en una tormenta pavorosa, como usted lo está poniendo, si es un barquito que tiene 2 metros por 2 metros, yo le digo qué tragedia. Pero no creo que su casa tenga 2 metros por 2 metros. Entonces, No. al final de cuentas, simplemente piense qué tipo de materiales adicionales o qué protector adicional, pero es que ahí viene el razonamiento. ¿Qué le hago para que si le cae la ola encima y lo que sea, sobreviva esta casa? Es un ejemplo de inundación con ola grande. Ese es un ejemplo, nada más. La otra puede ser muchas cosas que pueden pasar, ¿verdad? No necesariamente es una ola, simplemente es la subida del mar que va subiendo y subiendo y llega un punto en donde mi casa va a quedar tapada por el agua y ya no puedo evitarla. Es que es eso, si subiera como en un estero, digamos, o como en algo que es un poco menos violento, entonces sí, yo me iría por la idea de que vaya flotando continuamente, pero a esa marejada de ola, no sé. Sí sabe, simplemente piense en algo adicional que va a hacer para que esa casa pueda flotar. Sí. Ahora lo está poniendo tan trágico que posiblemente el asunto es como el ¿cómo se llama? El efecto que hubo en Tsunami. el tsunami, exactamente. Y bueno, ya en un caso de ese tipo no hay quien se salve, Katy. Sí. Una alta, punto, pero ahí una vivienda no va a sobrevivir. Estamos en casos tan extremos. Tengo la imagen de la tormenta increíble así, yo de no. Intentar a llorar todos y simplemente esperar a que nos caiga la ola encima, no. Está poniendo un caso muy extremo. Estamos hablando de casos normales, cada quien tiene diferentes zonas, pero no nos pongamos tan trágicos, porque para eso se necesitaría un estudio demasiado profundo, demasiado científico, y no estamos en eso. Calme un poquito más sus ansias de futuro
exóticamente violento, porque si no, nos traga la tierra a todos. ¿De acuerdo? Sí, sí. El cambio climático en el 2030, me estoy en el 2030, Exactamente. algo así. No, no, pero el cambio climático no va a ser así violento, Katy. Simplemente va a ser... Lo triste es que va subiendo poco a poco a poco. Ujú. Hoy estaba viendo precisamente una documentación con respecto a cómo va subiendo. Ya en el último tiempo han subido 20 centímetros. 20 centímetros. Pero para mucha gente que está en la orilla, ya eso es trágico. Ya están con los pies bajo el agua, más arriba del tobillo. ¿Verdad? Entonces en San Blas, por ejemplo, en Panamá. Entonces, a final de cuentas, pero no es una cosa que se vino la ola trágica del asunto, ahí sí que nada, decimos, sacamos la mano, bandera blanca y adiós todo el mundo, adiós mundo cruel. Sí, sí, sí. No, incluso Punta Arenas hay muchas zonas que se inundan con más. Es que el problema es justamente ese, que de pronto los fenómenos climáticos son más intensos, ¿verdad? Entonces se viene un chaparrón que parece que llovió con todo lo concentrado en el mes. Bueno, una casa debe estar preparada para un chaparrón, como dice usted, para una tormenta fuerte, para vientos, que no se le vuele el viento, todo este tipo de cosas, sí es parte del asunto que tengo que estar preparado. Porque es tipo japonés, en donde tiembla y todo se cae, y como que no. Eso no va a ser una solución viable para enfrentar el cambio climático. ¿De acuerdo? No sé qué está haciendo, mañana lo vemos, pero por otro lado piense, todavía les queda tiempo, tampoco es que ya tienen que tenerlo listo mañana, pero sí ir mejorándolo de manera que aguante las inclemencias del tiempo y no simplemente, no, ya es que llovió un poquitico más fuerte y se me derritió. Como que no, ¿verdad? No, profe, tranquilo, eso no. Ah, No, no, yo más bien lo estaba previendo para el tsunami y de todo, digamos. Más bien estoy extrema en ese asunto, pero no, no, no. No se vaya tan extrema, simplemente nada más calme su posibilidad de ser previsora y punto. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias, profe. Hablamos un poco de eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preocupación con respecto a cosas de otro tipo de problemática que crea que no está cumpliendo, que no puede cumplir, Katy, se siente indecisa? Katy, es cierto que estamos feos para el futuro, pero tampoco es el apocalipsis. La ¿verdad? Sí, sí. No han tomado cuenta que Katy vive así propiamente en Punta Arenas, entonces debes tener así como en el fondo de su corazón No, yo conozco bien todas estas cosas, sí, sí. por eso. Claro, porque está en una zona que es totalmente vulnerable. Entonces, Katy lo está viendo desde otro punto de vista de los que estamos lejos en la ciudad. Eso es comprensible. Entonces, a final de cuentas, Katy, simplemente a usted le ayuda el hecho de razonar un poquito, pero hasta cierto punto, repito, no se trata de que viene el cataclismo, como aquella película que era un barco que aguanta todo lo que sea y hasta la reina Isabel la iban a meter en el barco, etcétera, etcétera. No se trata de eso, porque entonces ya sería el fin del mundo. Sí, sí, sí. No, es que yo tengo en la mente justo lo que le pasó a la gente esta que vivía en ese lugar, en el lugar que escogimos. Justamente, esa gente estaba sobre el techo y hasta ahí llegó el nivel del mar de las casas que tenían, ¿verdad? Claro, pero son casas que no están preparadas para una inundación, por ejemplo. El pensamiento, ¿qué hago yo para que estén listas para una inundación? ¿Qué hago sin que pasen con sus muebles hasta arriba y con el agua hasta la cintura por 2 semanas? Eso es terrible. Sí, sí. Eso es lo que ustedes tienen que evitar, que al final de cuentas sea ese tipo de solución que les aliviane digamos, ese ataque del medio natural. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, yo en realidad podría comentar también parte de mi proceso. Lo que, más que todo, como en lo que he estado trabajando, que todavía en realidad sigo trabajando a mano, que es algo que también como que me ha gustado mucho de este semestre, que siento que me ha dado mucho la oportunidad de no apresurarme a pasar las cosas a la computadora,
Entonces, bueno, como que más que todo me pasó que al principio cuando llegué y puse las primeras intenciones, creo que estaba todavía con la mentalidad de pensar en un espacio como, digamos, comprimido, ¿verdad? Por el hecho de pensar que, pues esto, de que tiene que ser práctico, pero también he estado, bueno, creo que también fue porque estuve viendo pues lo que los compañeros hicieron también, no sé, uno obviamente tiende como a ver qué es lo que se está haciendo en general, así, todos los demás. Entonces, de pronto, no sé, como que un poco me puse a meditar que no necesariamente tiene que ser un espacio práctico, tiene que ser como comprimido, o más bien como que lo que tenía que buscar era tal vez esta parte sensible y así, que se puede quedar olvidada cuando uno solo piensa en la función, digamos, y en esta parte como, no sé, como fácil de armar y así. Entonces, creo que eso ha sido lo que he ido, digámoslo así, trabajando. Em, y obviamente también tuve un poquillo de problemas con esta parte, creo que con lo que Katy estaba diciendo, de cómo fijar las bases. También por allá se me ocurrió eso de lo de que flotara, pero como que me pareció un absurdo, no sé. Que absurdo no es nada. Yo les abrí la posibilidad de que piensen en futuro técnicas, materiales, todo lo que ustedes puedan inventar y proponer. Está abierto. Ajá, sí, sí, y de pronto como que, o sea, con todo este espacio que igual estuve ahí pensándolo un poquillo más, yo dije, de ahí, no sé, al rato, a veces, no sé, incluso la gente cuando estuvo haciendo, no sé, ingenieros o así, pensaron en hacer un canal interoceánico, podría parecer estúpido o absurdo a alguna otra persona que no lo hubiera visto antes o no se le hubiera ocurrido y ahora existen. Entonces, no sé, como que ha sido bonito tal vez dar ese otro espacio ahí como para más que todo repensar esa parte de los espacios funcionales y comprimidos, eh, porque es una casa, ¿no? Al final es como la vivienda que se tiene que trabajar y lo pienso mucho como tirándolo ahorita a lo que estamos viviendo, de que obviamente es demasiado, no sé, como solamente estar en una casa con la familia y si pasa algo, casi siempre es como uno aprecia muchísimo como la privacidad y los espacios en común por aparte, tenerlos bastante separados, porque son como no sé, como uno se moviliza del uno al otro casi que todo el tiempo. Y sí, bueno, creo que eso ha sido más que todo eso y el proceso que lleva ahorita y me ha gustado. Qué bien. Sofía, lo que mencionó con respecto a lo práctico, creo que cualquier cosa, no importa cuál sea su solución, lo práctico sí siempre debe ser viable, ¿verdad? Práctico en el sentido de que no sean cosas incómodas que hay que saltarse 5 metros para poder entrar al otro cuarto, por poner una tontera. Pero al final de cuentas, lo práctico siempre es las cosas que funcionen, no sofisticadamente, sino más bien en cuanto a que las cosas sean fáciles de utilizar, fáciles de abrir, fáciles de, de, de estar, de que den, a final de cuentas, comodidad. No se trata de estar en un palacio, al contrario. Algo muy sencillo puede ser más que un palacio en donde tanta sofisticación hace que las cosas no sean cómodas, no sean prácticas. Entonces, tal vez utilizó equivocadamente el término práctico, ¿verdad? Práctico es una taza que simplemente tenga una agarradera en donde yo tomo de la taza. Pero si llevo una taza tan hermosa, preciosa, increíble, diseñada, con unas sofisticaciones de unas alas y unas patas rodantes, y a final de cuentas podrá ser muy bella, pero no es práctica, ¿verdad? Entonces, creo que posiblemente eso fue lo que usted quiso decir, práctico en el sentido de, ¿o qué fue lo que quiso decir con práctico, Sofía? A ver, aclaremos. Pues sí, en realidad sí. Más
más que todo era como eso funcional, tal vez es como la utilización del lenguaje que uno tiende a manejar, pero sí, totalmente lo tiraba más hacia la funcionalidad y comodidad y simpleza, digamos, como de que algo sea tan, o sea, sí, eso, como que algo logre ser útil y fácil de manipular a la vez, ¿verdad? Correcto. No, entonces está en lo correcto. Es que por eso le hago la aclaración, para a veces usted lo está diciendo. A veces Ok, estamos pensando en otra cosa, cuando uno dice práctico piensa en ciertas cosas que son simplemente el asunto de lo viable inmediato y no que tengo que hacer toda una resolución matemática para poder utilizarlo. claro, ok. Sí, sí, lo entendí, pero quería como aclararlo para que todo el mundo lo escuche. Gracias, Sofía. Ok, súper. Bien, ¿alguien más? Nadie más tiene nada que hablar antes de que llegue la subida o la bajada de su propuesta. Depende de cómo lo veamos. Hay quien lo llama subida, hay quien lo llama bajada en el Facebook, que es desde ahí donde lo van a comenzar a presentar. A ver. Para mañana pretenden ver el avance de este segundo proyecto o también un avance del primero conjuntamente. No, el primer proyecto no, el primer proyecto queda en manos de ustedes para completarlo. Okay. No va a haber más presentaciones, no va a haber más avances. Sí, hasta la final, digamos. Llegaron a un punto y lo que se les dio fue más tiempo para que terminaran de detallar. Qué dicha que lo aclaró Alejandro, porque ese es el punto. Sí. Eso ya queda en manos de ustedes. Tuvimos discusiones, tuvimos de alguna manera tiempo para poder dialogar, nutrirnos unos de otros, pero ya detallarlo queda en manos de cada quien. Okay. Yo personalmente con el segundo proyecto me siento bastante bien. Ayer tengo que confesar que tuve ahí como un huequillo en el que me metí y no avanzaba, pero ya hoy me levanté con nuevos aires y medité un poco y ya estoy de nuevo. Quiero aprovechar el comentario de Sofía porque para plantear mi punto de vista más bien en cuanto al proceso de la mano y el proceso computadora. De uno u otro modo, alguna gente tiende a satanizar la computadora porque hay ciertos softwares como, no voy a ser discriminatorio, pero hay ciertos softwares como ACAD o como Revit o así que sí tienden a cuadrar mucho las propuestas, digamos, porque tienen un inventario de ventanas, un inventario de paredes, un inventario de... Rígidos, Alejandro. ¿Perdón? Son rígidos, hay una rigidez muy fuerte. Sí, exacto. Bueno, yo por mi lado sí utilizo un software que en realidad no tiene predeterminado casi nada y me permite mucha libertad. Y tengo que confesar que, bueno, para este proyecto en realidad fue como 2 páginas de rayar y poner ideas a mano y ya me pasé directo a explorar en la computadora porque estoy trabajando el bambú y las unidades en bambú son como un poco complicadas. Correcto. Y me sirve más verlo en tridimensión y verlo con toda completitud Lo entiendo. que estar haciendo los detalles a mano, digamos. Pero bueno, eso ha sido mi proceso hasta ahora. Y la verdad, nada, me siento satisfecho. Va avanzando por un lado la estructura, por otro lado los detalles, por otro lado la distribución, pero todo en conjunto. Está bien, bien, totalmente comprensible el punto de vista. Está bien, es que depende de con qué material está uno trabajando, qué es lo que está haciendo, qué técnica va a implementar, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias. Es un buen comentario. ¿Quién más quiere decir algo? ¿O alguna duda que tengan para mañana? En el proceso, más que para mañana, en el proceso que están llevando. ¿Alguna duda, alguna preocupación? Profe, Sí, yo, a ver. yo tengo una preocupación y es no sé por qué no me está saliendo que sí el 3D. Entonces tuve que hacer que sí una mini maquetica, por decirlo así, Ajá. para ubicarme espacialmente mejor, porque de verdad no me están saliendo los 3D. O sea, trato de hacerlo, trato de elaborarlos, trato de hacerlo como más o menos, aunque sea algo, y no me salen. No lo puede armar. Exacto, no, o sea, es simple el proceso, pero es que hay ciertas cosas que todavía como desconozco, por ejemplo, así del programa, y me cuesta.
Entonces estoy así como que, Dios mío. Entonces para la mañana hice como una mini maquetica, entonces me estoy funcionando, o sea, me estoy basando en eso, pero igualmente me está costando el 3D, entonces estoy así como Victoria, desanimada en ese aspecto. claro, uno tiene que alargar la mano y la mente para poder utilizar medios de expresión que le sean más convenientes en ese momento. Yo entiendo lo de, hay ciertas cosas a veces con el 3D que no, si una persona que no tiene mucha práctica a nivel de hacer modelos rapidísimo y tirarlo y ponerlo y cambiarlo, yo lo entiendo. Simplemente el asunto es con pequeños croquis, con una maquetita, aunque sea una maquetita provisional, una cosa de ese tipo, le ayuda a usted a comprender ese espacio que está proponiendo. Tranquila. Es que es eso lo que me está pasando, porque o sea, es la primera vez que trabajo, modelo cosas así como circulares o con circunferencias, y de verdad, eso es un dolor como modelarlo. Y me está costando, realmente, me está costando. Y no sé qué, no sé, no sé. Victoria, no es un dolor, son como 5 dolores juntos, que todo lo que es orgánico y toda esta cosa no se sienta mal. Usted no tiene práctica en ese sentido, es muchos dolores juntos. Entonces, como vulgarmente se dice aquí en Costa Rica, ¿cómo se la juega? Usted depende de que croquisitos, una maquetita, pero a final de cuentas que usted esté clara con la propuesta y que pueda expresar lo que usted está proponiendo. ¿De acuerdo? Okay. Vale, perfecto. Gracias, profe. Gracias. ¿Alguien más? Mariela sigue muda sin micrófono. Mariela. Parece que sí. Sí, porque como que se desmuteó, pero igual no la escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ah, ok. Hola, Mariela. Hola, profe. Hola. Bueno, nada, a ver si tenía algo que decir para mañana, lo que ha sentido, cómo se siente con respecto a abordar el medio de transporte para su presentación mañana. No, de hecho ahora iba a decir, después de lo que dijo Sofía, como que yo también me estaba limitando, que no sé por qué estaba pensando como en algo mínimo, como vivienda mínima. Yo sé que tiene que ser como que sea fácil de construir y todo, pero no necesariamente tiene que ser mínimo. Y tampoco obviamente hacer algo muy grande, pero sí estaba como en eso, pero bueno, ya como que estoy logrando una propuesta y ya me siento un poco más cómoda. Bueno, en realidad es importante cuando uno hace un diseño como diseñador, usted como diseñadora, usted puede proponer, razonar y proponer y decir, bueno, muy bien, este espacio necesito alargarlo por esta razón o acortarlo o hacer esto más alto. Es una propuesta de diseño también, no necesariamente tiene que ser todo al mínimo porque de eso no se trata. No se trata de meter a todo el mundo en una nuez para que pueda sobrevivir, pero sí se trata de que sea viable el poderla trasladar a otro lado, ¿verdad? Pero al final de cuentas, bueno, me alegra que se vaya sintiendo ya más cómoda. Ok, gracias. A veces uno se mete muy como a la fuerza en cierto patrón que quiere cumplir y a final de cuentas lo que hace es obstruir la imaginación, la creatividad y le cierra las puertas de poder proponer. Entonces ahí hay que hacer se acuerda que desde el principio, te lo digo para todo el mundo, la flexibilidad es uno de los temas de este proyecto. Flexibilidad, tanto en el sentido de la propuesta como ustedes como diseñadores. Flexibilidad sin abusar. ¿Ya? Eso es todo. Gracias, Mariela. Gracias a usted. ¿Alguna otra persona quiere dar algún detalle, decir si tiene algún llanto, alguna preocupación, alguna alegría? Profe, yo quería agregar como complemento a lo que mencionó Victoria, que tenía como dificultades respecto al proceso, por todo lo que era el tema del orgánico. Pero a mí me pasó más que todo en el proyecto anterior, porque estaba trabajando con domos y yo nunca he modelado eso en digital, al menos. Entonces, más que todo, me manejé como en herramientas manuales. Nunca, o al menos de lo que llevé, muy poco presenté como en digital, pero fue por eso mismo, porque
me era más fácil manejar esas formas orgánicas usando las manos que cualquier software. Entonces, cuando se trata como, siento yo que en todos estos procesos de representación, sí es mucho más conveniente utilizar las herramientas en las que usted mejor se desenvuelva, sabiendo que puede comunicar mejor la idea, no importa, sin importar tanto como la estética en sí, sino el mensaje que usted puede transmitir con su gráfica, digamos, por ejemplo. Correcto. Para esto no se necesita tener una gráfica para concurso de belleza gráfica, ni mucho menos. Es una cuestión simplemente de expresividad que tenga la idea, que vaya expresando la idea de lo que usted quiere proponer, de lo que está proponiendo. ¿Ya? Entonces, sí, más o menos lo mismo que hablamos con Victoria. Pero está bien, está bien. Realmente está la apertura de libertad de escoger de qué manera quiere usted expresarlo. El asunto es que usted vaya sintiendo que se ayuda más, sobre todo, volvemos al asunto, formas redondas, orgánicas, que no son total y absolutamente de 90 grados, etcétera, etcétera. Es totalmente viable, factible y no hay ninguna objeción. Comodidad, fluidez, claridad, simplemente es buscar el medio cómo lo puedo expresar para que otras personas me entiendan. Es como cuando uno va a un país y llega a Japón y simplemente le pregunta a cualquiera y nadie entiende inglés, ni nadie entiende español, ni nadie entiende nada. Hay que ver de qué manera. A mí me pasó la primera vez que fui a Japón. Y yo decía, nadie me entiende, ¿y ahora qué hago? Yo metido entre el metro y no sabía ni cómo expresarme, ni qué hacer, ni cómo tocar las máquinas, no sabía nada. Y tuve que agenciármelas que de alguna manera, entre muecas y entre dibujitos, para que la gente me entendiera. Es cuestión de buscar el medio de expresión para poder expresar lo que yo quiero proponer o preguntar. ¿De acuerdo? Pero Benjamín, lo importante, repito, es que se sienta cómodo. Benjamín, ahí siguió, ya se fue. Sí, profe, aquí estoy. Bueno. Pero sí, estar cómodo con cómo comunicar la idea. Eso es, comunicar la idea. Eso es. De acuerdísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas, profe. Sí, Roy, un segundo. El asunto es que mañana no es un tsunami, mañana es simplemente una presentación para que dialoguemos con respecto al avance que ustedes han tenido, pero sin temores, sin angustias, simplemente disfrutando, navegando, sintiendo que hay algo que se está desarrollando que es positivo y que cada quien sienta que va en un camino que tiene la capacidad de desarrollar. Todos la tienen, ya lo demostraron y simplemente todas la tienen y van a tener un proceso viable. Eso es, tienen que tener la fe en sí mismo cada uno de ustedes. Sí, Roy, perdón. Yo iba a decir como que en este proceso sí me siento como más, no sé, siento como que el proyecto es como, o sea, no iba a decir pequeño, pero creo que sí da como para meterse en esos pequeños detallitos, como dijo Alejandro, que ya uno está pensando más en forma más integral, que se devuelve a esto, lo otro. Yo sé que el proceso de la arquitectura debería ser un proceso así, pero a veces se piensan tantas cosas en un mismo proyecto que termina uno como terminando una parte, luego a la otra y tal vez quedó sin desarrollar otra. Entonces, eso sumado a la primera repentina de aterrizar la propuesta desde un inicio, creo que sí como que da como la posibilidad de como ir no trabajando tal vez un borrador y pasar, sino ya ir como pasando a limpio. No sé, yo lo siento así, digamos. Entonces trato de que la presentación ya esté lista para hasta el final. Entonces, de lo poco que voy haciendo y avanzando, haciéndolo de la mejor manera. Entonces sí he sentido esa parte con este proyecto. Entonces, me tiene muy positivo. Yo espero que algunos también. Creo que todos tienen que estar positivos porque ya más libertad que lo que estamos teniendo aquí, más apertura para escuchar, para permitir, no creo que sea posible. Así es que el terreno, claro, eso da más temor y un poquito más de angustia, porque al final de cuentas hay mucha gente acompañando, pero no sientan la compañía como una crítica, sientan la compañía de los otros que están en el grupo
más bien como un apoyo, como una amistad sincera, como una familia que se apoya y no que tiene rivalidad. Aquí no estamos en rivalidades, eso lo aclaro para todo el mundo. Porque es muy rico saber que uno está en una barca en donde puede contar con los demás, en donde los demás van a comprender, en donde los demás tienen la capacidad de saber que si estamos en la misma barca, enfrentando el mismo tsunami, todos vamos a poder salir adelante si nos damos la mano. Gracias, Roy. Bien, ¿alguna otra observación, comentario? Sí, yo lo que decía, profesor, era que al final de cuentas es curioso cómo tal vez estos procesos, cuando ya casi no hay tiempo, se vuelven un poco más prácticos y tal vez la presión de saber que hay que entregar te genera digamos, esos aterrizajes, esas propuestas más concretas. En cambio, cuando tenemos tiempo, lo vamos postergando y ese tipo de cosas. No sé, me parece que este proyecto, al tener poco tiempo, como que ya uno va metiéndole candela desde el principio. Y de ahí es una cosa que hay que mejorar, ¿verdad? Pero siempre pasa, ¿verdad? Decían en el primer capítulo de Abstract, el primero, que no me acuerdo cuál era el diseñador, que la última semana de entrega de los diseños era la más productiva para él, porque él sabía que ya se acercaba a la entrega y por consecuente ya empezaba digamos, a sentir que el tiempo se aproximaba y las propuestas salían ya más finalizadas. Entonces me llama la atención y me sigue llamando la atención porque siempre pasa en arquitectura y no sé por qué, pero siempre pasa. Al final de cuentas, uno al final del semestre siempre puede con todo. Y siempre pasa lo mismo, digamos. Cuando se va acercando el tiempo, ya uno va sacando más y más rápido. Bueno, a raíz de esto que está diciendo, lo entiendo perfectamente y lo entendí cuando lo dije anteriormente, pero es lo que tenemos que acostumbrarnos, que no sea cuando trabajamos para una entrega el viejo dicho en Costa Rica de que ya me agarró el toro, ya casi me agarró el toro. Yo sé que esa presión a veces hace que la gente reaccione. Hay que acostumbrarnos a reaccionar desde antes para que el aterrizaje no tenga que ser forzoso. Es precisamente que va fluyendo, voy disfrutando, voy sonriendo, pero voy acelerando para poder estar con una fluidez que me vaya llevando sin tensiones y sin angustias. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es parte del aprendizaje de este ejercicio, de los dos ejercicios en realidad, de todo el semestre. Todo el semestre está planificado para eso, para que ustedes aprendan a no aterrizajes forzosos, a no aterrizajes de angustia de último momento, a noches de desvelo, a desesperaciones. Eso tienen que acostumbrarse porque si no, el resto de sus vidas va a ser algo que los va a hacer sufrir, su hígado va a sufrir, su mente, su estabilidad emocional va a sufrir. Eso tenemos que evitarlo, no es posible. La arquitectura hay que disfrutarla plenamente. Que hay momentos difíciles, la vida tiene momentos difíciles siempre, pero hay otras partes que son maravillosamente gloriosas, disfrutadas, total y absolutamente de gran satisfacción. Entonces todo es un complemento, vuelvo al asunto del yin y el yang que siempre he mencionado. Solo lo bueno simplemente no tiene sentido y solo lo malo es caer en una tragedia de pesimismo que lo que hace es destruirnos total y absolutamente. Gracias, Roy, que dio la oportunidad de hablar un poquito de esto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Todos los demás están así como que todo bien para mañana. Carlos, Katia, David. Yo no, pues tengo mucho trabajo. Yo aquí estoy trabajando a la vez. Bueno, ya ahorita nos desconectamos para que ustedes sigan trabajando. Lo que quería era un poquito desahogar, si tienen algún, ¿cómo lo han hecho los que han hablado? ¿Tienen alguna duda, alguna preocupación, alguna inquietud que les sale? Está bien, los que lo han expresado. Quien no lo quieran expresar, totalmente abierto. No, el proyecto, me siento muy cómoda con el proyecto. Me gusta que sea pequeño para poder detallarlo con el poco tiempo que tenemos ahorita, pero al ser pequeñito podemos detallarlo.
pensar en las cosas más mínimas, como ser más consciente de lo que estamos haciendo en todos los aspectos. Eso sí. Eso es lo que me gusta más del proyecto ahorita. Y sí, estoy trabajando ahí, viendo cómo se va formalizando la idea. Exactamente. Muy bien, Katia. De eso se trata. Adelante. Adelante. Mantenga esa sonrisa como está en la foto. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Antes de decir despedida para mañana. Hasta mañana. ¿Todo el mundo bien? Naila, Cata, Meli, Daniel, Valerie. Profe, yo podría hablar. Bueno, más que todo, solo me inquieta un poco no poder, bueno, no es que no pueda, sino es que he tenido esta semana como mi última semana, como el semestre de los cursos de tramas y así. Y entonces siento que me ha quitado mucho tiempo y me ha estresado bastante y no me ha dejado como fluir mucho mi proceso de diseño por estar pensando mucho en esas otras entregas. Y aparte ha quitado como el tiempo que no es de taller para lograr presentar estos otros cursos. Entonces siento que tal vez el avance que quisiera presentar para mañana no es como el que, o sea, no es el que me gustaría tener. El que tengo no es el que me gustaría tener. Ya. Pero ahí vamos y yo sé que sí lo logro. Sí, se lo va a lograr. Claro que sí lo va a lograr. Si usted se lo mete en la mente, lo logra. Ok, una pregunta general, ¿qué hago? Todavía estamos en finales de semestre, pero no es el final. Todavía falta. Es que, bueno, por lo menos en mi caso, los cursos que presento se terminan esta semana. Esta y la otra. Tenemos un tipo de entrega esta semana y la otra ya sería como una semana de retroalimentación de este mismo proyecto que se entrega esta. Como de 15. Ajá. O sea, sí, al final de esta semana ya terminaría de entregar estos 3 proyectos que tengo y después la otra semana se hace como una retroalimentación grupal del mismo. Ya. Pero sí, digamos que el final es para esto. Sí. Pero así me queda tiempo libre para taller, para enfocar unos 2 proyectos. Bueno, tendría 2 semanas de trabajo para el taller exclusivos. Correcto. Entonces eso ¿Dónde está un es pequeño, bueno por ese lado, digamos. sí, un pequeño recordatorio? Acostúmbrense a hacer un cronograma, una lista de las cosas que van a hacer, porque a final de cuentas ustedes sabían que les venía el fin de semestre y de alguna manera siempre, yo lo entiendo, crear, imaginar, proponer, siempre es el asunto de decir, bueno, voy a terminar esto y entonces la otra y ahora estoy llevando esto, estoy llevando el otro, pero al final de cuentas, al final dejo todo para que las últimas 2 semanas, si es que me queda tiempo, hacer para el taller. Ahí donde viene la angustia existencial que puede causar una cirrosis total y absolutamente como si fuera un mal guaro tragado 5 toneladas de una sola vez. Insisto mucho para que ya no por esto, simplemente para sus vidas, traten de ponerlo, trátenlo, algún día lo logran, pero traten de poner, esto lo dedico para esta materia, la otra para el otro, voy a dedicar a taller esto a tal hora, de tal hora. Al final de cuentas, eso les aseguro que les trae más tranquilidad. Es algo que la mayoría de la gente no logra hacer, incluso con 10, 15 años de práctica profesional. Y hay que hacerlo, hay que proponerse porque de alguna manera podemos lograrlo. Es parte de sentirnos tranquilos para dormir en paz y no siempre que nos está persiguiendo una moto a toda velocidad o un carro de esos de carreras que nos persigue porque si no corremos nos agarra. ¿Verdad? Eso va para todo el mundo. Insisto mucho porque por eso es que la gente dice, es que arquitectura es una gran presión, es una angustia, es muy esto y no. Esa angustia si uno lo deja simplemente, claro, que la inspiración a veces, por más que uno le jale los pies a las musas, a veces no bajan. Entonces tenemos que relajarnos, respirar tranquilo, salir a la ventana y ver, respirar un hondo, y Señor, y decir, yo voy a poder, tranquilidad. Hagan respiraciones profundas, porque la respiración profunda llega más oxígeno al cerebro.
No coman mucho azúcar. El azúcar va directo al cerebro y cierra la posibilidad de fluidez a nivel cerebral y pensamiento. De acuerdo, piensen en esto, háganme caso, es cierto, no lo estoy inventando. Está totalmente comprobado. Bien, gracias Joaquín. Y suerte. Gracias. ¿Alguien más? Naila, ¿a usted cómo le va? Hola. Hola. Pues yo he tratado de apegarme bastante a la idea que tuve de la repentina. Estuve como un poco perdida en lo que fue la búsqueda de materiales, como divagando bastante en esta área y creo que ya me decidí por una. Siento que es una propuesta acertada, pero un tanto arriesgada. Entonces, estoy como por ahí pensando algunos Buenísimo. detalles. Lo del riesgo suena excelentemente excitante y positivo e innovador. Excelente. Maravilloso. Hay que Ojalá. sitios donde uno siente que es un reto porque es aprendizaje. Naila, simplemente es aprendizaje. Sí, eso sí ha sido mucho aprendizaje, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, bueno, qué bien. Quiere decir que le va bien. Ojalá. El medio siempre existe por detrás. Todos lo sabemos. Todos los que estamos en el grupo lo sabemos. Pero es parte de la vida. Vivir es parte de la vida. Cuando hay en una relación, sea con familiares, sea con quien sea, siempre hay partes en donde hay una tensión, hay un reto, hay algo que realmente uno tiene que decir, respiro hondo y esto va a salir, y va a salir y la otra persona se va a poder en una actitud positiva y lo que ando buscando va a ser posible llevarlo a cabo. Siempre toda innovación lleva dolor, toda propuesta de reto lleva un poquito de, no le llamemos angustia, un poquito de sensación de estar en el aire. Y piensen que estar Sí, esa es la sensación precisamente. Pero sensación de estar en el aire a veces es muy rico. Qué rico, estoy en el aire. Estoy en el aire y yo sé que no me voy a caer al suelo. ¿Verdad? Entonces es algo que hay que aprender a no decir que se vuelva ni a mí que me importa. No, eso no, jamás. Pero sí, mientras estoy en el aire, entonces reacciono y de alguna manera voy a sacar un paracaídas para que me lleve a suelo firme. Eso es lo que hay que tener en mente. Quien no se tiró, nunca supo la sensación, nunca avanzó y nunca descubrió para hacer una solución viable a un reto diferente de lo que ya está acostumbrado. Y muy bien, Naila. Adelante. Gracias. Voy yo, profe. Yo también quería aportar con eso, porque sí, estoy en la parte de los materiales y estoy igual que Naila. O sea, tengo ahí un par, tres de materiales que yo digo, wow, ok, estoy tratando de proyectarme un poco más o pensando recordando lo que usted nos dijo, como en el más, o sea, en el tiempo, que no sea sino como en 80 años, por ejemplo, cómo estarán los materiales en 80 años. Y viendo y investigando un poco con materiales que están en este momento en desarrollo, estoy tratando de adaptarlos a maneras constructivas y también a manera, o sea, a nivel como sistema constructivo y como material constructivo, no sé si me voy a entender. Entonces, eso es lo que estoy en este momento y sí, me da un poco de, no ansiedad, sino como, sí, como sustillo, pero igual ahí voy. O sea, sí le estoy dando y estoy como tratando de sacarle provecho como a esos materiales para poder desarrollar formas o geometrías y también estéticas que quiero como impregnarle al proyecto. Bueno, Faret, acuérdese que lo hemos dicho. Realmente ustedes están con la apertura de que si algo le falta, algún material, aunque esté en proceso, no le cumple lo que usted quiere, propóngalo, invente. Y salen las invenciones. Ahí está el reto. Y no se no, es que no dicen de esto y que no dicen del otro. Entonces, no, usted lo propone, usted le pone una cualidad, una calidad que usted quiere ponerle y punto, adelante. Claro. Eso es los inventos salen así, Faret, así salen. Ok, en eso estoy justamente como tratando de decir, ok, vea, este material funciona así, 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 y eso es lo que tienen desarrollado en este momento. Entonces voy a tratar
como traducirlo para mis intereses y tratar de enfocarlo a mis intereses. Entonces, en eso estoy. De diseñarlo y de darle las cualidades que usted necesita. Póngaselas, la apertura está puesta. Exacto, exactamente, en eso estoy, profe. Y realmente parte del asunto, para poder lograr mi propuesta, necesito que este material, por lo tanto, voy a buscar la manera de que esto se haga. Porque además, producción en serie, esto es lo que estamos hablando, de casas que van a hacer producción en serie. Exactamente. Necesitada. Entonces no es que va a ser un costo altísimo para 2 casitas, no. Es un alto nivel de producción. Eso es lo que ustedes están proponiendo. Claro, exactamente. La pequeña cantidad simplemente tiene un costo exageradamente grande. De eso no se trata esta propuesta. Sí, y eso es otra cosa. También yo estaba pensando como el costo del material en sí, pero si yo me pongo como a proyectarlo como a, no sé, 80 años, del día de hoy a 80 años, entonces tal vez ese costo se va a reducir un poco también. Ese es el miedo también que pienso, porque yo digo, ok, es un material, o son materiales que son tecnológicos, porque son como polímeros ya le digo, porque aún no domino bien el término. Como elastómeros, algo así se llama, y es como polímero elástico, algo así. Es que por ahí estoy con los conceptos, pero ese es el asunto. Entonces, yo me imagino que a nivel de fabricación y todo tiene su costo, pero en este momento, entonces si yo lo pienso, tal vez en un futuro, tal vez ese costo se va a reducir. Eso es lo que... Un momento. No tiene que pensar en costo en futuro. Ese costo en el momento de una propuesta viable, coherente, en donde hay que hacer una producción grande, ese costo no es alto. Ok. Está inminente, no es que va a venir el día de mañana, no, es que el cambio climático ya viene de tiempo atrás, está presente y no hay soluciones viables. Ustedes están haciendo soluciones viables con materiales que en el momento en que se quieran hacer en gran producción, ese material no va a ser caro. ¿Me entiende? Claro. Sí, claro. No, es que en el futuro va a poder... No, es una propuesta que va a producir 2 millones de viviendas en X, W y Z. ¿Me entiende? Claro. Exactamente, profe. Entonces, por ahí estoy. Eso es lo que en este momento estoy como aprovechándome del desarrollo de esos materiales para sacarle, valga la redundancia, para sacarle provecho para mis intereses, a nivel de volúmenes, a nivel de como plasticidad también, por así decirlo. Repito, para todo el mundo, no es que simplemente como son 2 casitas va a salir carísimo, es que no es el punto, repito y vuelvo a repetir. En el momento en que una propuesta de estas que ustedes están haciendo fuera aceptada, ese material que está en vías de posible producción, si se hace en poca escala, va a ser muy caro. Pero si es una producción que va a resolver muchas viviendas, ya incluso ni siquiera solo en un sitio del país, en todo el país, estamos hablando de costos que van bajando con respecto a la producción. Entonces, no piensen que no es factible, no, todo es factible si es una solución que va para muchas personas. No están resolviendo la problemática de una familia, están resolviendo la problemática de todo un país y más allá. Centroamérica, Latinoamérica. Estamos resolviendo una propuesta que, así como andan buscando la vacuna de COVID-19, no es una propuesta para un país, es una propuesta que realmente va a ser viable para muchas personas que tengan las mismas condicionantes negativas, destructivas que va a recibir. ¿Me entienden? No, no, es que no es muy caro, entonces, ay, qué barbaridad. Simplemente nunca se hubiera hecho nada. Nunca se hubieran hecho teléfonos, nunca se hubieran hecho computadoras, nunca se hubiera hecho absolutamente nada porque no era factible. ¿Me entienden el punto? Igual, profe, también ahora, perdón, ahora que usted dice... Jueguen, así son los inventores, así son las invenciones. Ahora que usted dice eso de que no solo va a ayudar al país, sino a Centroamérica, todo así. Igual, por ejemplo, hay latitudes, por ejemplo, que pueden coincidir climáticamente con Costa Rica. Entonces, a partir de ahí, uno puede jugar con todo ese margen. Sí, Tailandia, etcétera. Hay un montón de países. Exactamente, eso se me viene a la mente, Tailandia. Hasta los países nórdicos tienen situaciones a la orilla del mar, a la orilla de ríos. Sí, todos. Es que no se salva nadie en el planeta. Nadie.
Sí, exactamente. Ahí está lo viable en una cuestión ya a nivel universal. Es una necesidad mundial. Estamos ante un reto mundial, no estamos ante un reto de la playita de tal cosa en tal sitio específico de Costa Rica. No, es una cuestión pensada en una solución para toda una problemática que atañe a muchos países del mundo. ¿De acuerdo? Ampliemos la mente, no nos quedemos en el corredor, ampliemos la mente. Soy inventor, soy inventora y lo voy a lograr porque propongo esto y esto y esto. Pónganme atención. Y este material que yo propongo está compuesto de esto y simplemente tiene esta cualidad y esta calidad, chucu chucu. Está abierto, desde el principio lo dije. Pero ustedes se meten en un barril y le ponen la tapa y entonces se supeditan a lo que ya conozco porque eso no va a ser factible, va a ser carísimo. Ya di toda la explicación, no lo voy a repetir. De eso se trata este ejercicio. ¿De acuerdo? Gracias, Farid, por tocar ese punto. Bien, ¿alguien más quiere dar alguna otra opinión, alguna otra preocupación, alguna otra cosa? ¿Nadie más? ¿Todo el mundo está trabajando? ¿O está en otro lado? Detrás de la foto haciendo otra cosa que no es del taller. Trabajando y escuchando. Trabajando, profe. Escuchando y diseñando. Yo también trabajando. Entonces, despidámonos, buena suerte, mente positiva. Mañana nos vemos, nos abrazamos a la distancia y comenzamos la sesión de mañana. Por favor, antes de entrar a la sesión, bajen su progreso en Facebook para que luego lo puedan, para que quede documentado ahí y lo puedan pasar aquí para que quede grabado. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Está bien, profe. No sé Gracias. si el profe Guido quiere decir alguna cosa antes de que nos despidamos. Profe Guido. Bueno, básicamente algo que me parece que es, bueno, ya se dijo y es muy importante es que tomen este proyecto con toda la tranquilidad del caso, ¿verdad? Que lo tomen con la apertura a experimentar, a probar diferentes opciones, a encontrar alternativas que realmente permitan responder de una manera que los haga sentir satisfechos, ¿verdad? Al final de cuentas, no necesariamente es innovación por innovación, sino realmente encontrar respuestas que permitan resolver las cosas de una manera muchísimo más adecuada en términos de lo que ustedes consideran que corresponde a el sitio en donde lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante lo que ya hemos comentado sobre entender las diferentes señales y los diferentes textos que de una u otra manera el sitio, el entorno nos está diciendo, el lugar, el vecindario, las diferentes situaciones que ustedes pueden leer, les está comentando con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, ahí no es simple y sencillamente de resolver un problema particular arquitectónico, sino se trata de realmente indagar sobre las diferentes procesos de involucramiento de ese problema arquitectónico o de esa cuestión arquitectónica en un contexto que tiene también una gran cantidad de variables y por lo tanto responder no solamente a ese proyecto, a esa obra, sino a su condición con respecto a ese contexto. Con respecto a ese contexto se vuelve muy, muy importante y necesario para que ustedes lo vayan revisando. Y en ese sentido, ese sentirse satisfechos con el proceso, sentirse libres, sentirse que realmente están llegando a comprender diferentes situaciones que se están dando, les va a permitir que funcionen de una manera un poco más fluida o de una manera un poco más suelta para poder dar esas respuestas que de una u otra manera en algunos casos se encuentran en medio de descubrir las implicaciones de todas estas problemáticas que se encuentran involucradas, pero también muchas están dentro de ustedes y surgen en el momento en el que ustedes empiezan a hacerse las preguntas adecuadas. Entonces, esa parte también deben ponerle una atención importante. Y vuelvo a repetir, junto con esto está el asunto de la apertura de yo convertirme en inventora, en inventor. Simplemente, si no está el material, lo invento, una técnica que yo propongo para que este proyecto que yo quiero hacer de determinada manera
lo voy a hacer con esto y esto para poder hacerlo en una producción en masa. No se supediten a lo que conocen, porque entonces volvemos al cuento de que no van a pasar del corredor. Es que eso no existe, es que eso no se puede, es que eso es muy caro, es que eso es imposible. Todo es posible. La apertura se les está dando. Repito 1001 vez, quisiera que la gente se tire al agua, no se van a ahogar. Tírense, propongan, porque se les abre la mente. Atrévanse, tomen el riesgo, no hay ningún riesgo, no es agua, no hay agua, no se van a ahogar. Pero atrévanse, ante ustedes mismos atrévanse. ¿Qué cuesta? Sí, claro, es que suena como tonto, suena como ridículo, suena fuera de lugar. No, nada, ningún inventor, ninguna persona que necesitaba algo y que inventó algo sintió que era simplemente un ridículo, jamás. Porque si no estaríamos todavía con el mazo y con la piedra en la mano. ¿No? Nunca hubiéramos avanzado. Así es que adelante, nos despedimos. Adelante, sonrían por favor. Sonrían a la vida, sonrían al anochecer, sonrían al amanecer. Siempre sonrisa con la mente, yo tengo la capacidad y voy a salir adelante. Pónganse a trabajar, por favor, lo más posible que puedan. No dejen de lado sus otras cosas que tienen que cumplir, pero dedíquenle al taller un tiempito, porque eso les hace sentir también que no están en angustia que avance, porque el tiempo pasa más rápido de lo que uno quisiera. ¿De acuerdo? Entonces nos despedimos. Muy buenas noches, que estén muy bien y nos vemos mañana. Les llegará la invitación. Bueno, chao. Bueno, Les brinda. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Bueno, hasta luego, profes. Nos vemos mañana, si Dios permite. Hasta pronto. Bueno, noches. Ahora ya que le puede dar pausar o stop a la grabación. Simple y sencillamente, a ver, voy a pausar en la Arriba a la izquierda arriba a la izquierda, no, abajo. de la... Abajo. Arriba a la izquierda aparece un circulito rojo. No, aquí me aparece dos botones abajo que dice pausa o que dice un botón.